¿Qué tal, gente? Antes de empezar con el fanfic del día de hoy, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Y les quiero agradecer por el apoyo que le han estado dando al canal. Muchísimas gracias. Sin nada más que decir, les dejo con el video. Un punto de singularidad. Capítulo 17. Ceremonia de apertura. Era el día del festival. Izuku estaba sentado en su cama, con entusiasmo poniéndose los zapatos mientras se preparaba. A todos los estudiantes se les dijo que no necesitaban usar su uniforme completo, solo sus uniformes de gimnasia para ir a clase antes de salir al estadio para los eventos principales. Izuku terminó de prepararse, mirándose en el espejo que Midnight le había regalado. Sonrió, sabiendo que hoy era el día en que debía demostrar su valía como un futuro símbolo. Sintió que One for All giraba dentro de él, y sabía que tenía a su familia a su lado. Pensó en Inko y en cómo probablemente estaría viendo el festival. Izuku hizo una pausa, al ver que su expresión se convertía en una triste, pero rápidamente respiró hondo y se estabilizó, logrando sonreír a pesar de las pocas lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Izuku decidió salir de su habitación y arrancar la curita, consiguiendo todos los profesores que estaban actualmente en el salón, Midnight, Aizawa y Present Mic, para mirarlo con entusiasmo. Él sabía que Aizawa Miro no se vio afectado la mayor parte del tiempo, pero fue secretamente el más emocional del grupo cuando se trataba de sus alumnos. Eso es lo que le gustaba de Aizawa, se preocupaba por todos y cada uno de sus alumnos, creyendo en ellos de todo corazón. «Hey. Medianoche», dijo. «Buenos días, Kayama. ¿Cómo fue tu fin de semana?», preguntó Izuku, sentado en el sofá frente a ella. Estaba tan solo como siempre. «Sin embargo, me amas, ¿verdad?», Medianoche preguntó en broma. «Oh, por supuesto», Izuku dijo, uniéndose a Midnight para reírse como si hubieran contado la broma más divertida del mundo. Después de un momento, Izuku pensó en lo verdaderamente agradecido que estaba porque los maestros fueran tan comprensivos con su situación. Supuso que era natural que los héroes fueran tan geniales con su situación de vida, pero todavía era algo que no siempre había tenido, así que Izuku todavía estaba eternamente agradecido por sus actitudes hacia él viviendo en el campus. ¿Estás emocionado por el festival?, Presente me preguntó. «Yo soy. Creo que he progresado un poco con mi Kirk, así que estoy ansioso por mostrarle al mundo lo que puedo hacer», dijo Izuku. «Has saltado del 5% al 6%. Eso no era exactamente lo que querías, pero es algo. Estás llamando a Black Whip Flood más rápido y más fácil que nunca. Yo diría que has demostrado que estás progresando», dijo Aizawa desde el suelo. «Sé que se lo he demostrado a ustedes, pero quiero mostrarle al mundo. Quiero mirar las cámaras y anunciar que voy a ser un héroe», dijo Izuku, recostado en su asiento. Escuchó un barajado en el suelo y miró para ver a Aizawa de pie. Miró a Present Mic, quien asintió con una expresión seria. Los dos comenzaron a alejarse, y una vez que se fueron, Izuku miró a la medianoche con una mirada confusa. «¿Están comentando sobre el festival?», explicó. «¿Juntos?», preguntó Izuku. «Sí. Mick fue el único que lo hizo para empezar, pero siguió molestando a Shota hasta que se derrumbó. No lo admitirá, pero realmente le gusta pasar tiempo con Mick. Creo que solo quiere parecer un héroe subterráneo duro y endurecido, pero en realidad es solo un gran blando», dijo Midnight, pateando los pies del asiento como un niño. «¿Actúas de manera diferente cuando estás disfrazado?», preguntó Izuku. «Oh, Fuku. Por supuesto que sí. Todos lo hacemos, incluso All Might. Tenemos que actuar de manera diferente porque tenemos ciertas expectativas que deben mantenerse», dijo Midnight, sentado correctamente. «¿Cómo?», preguntó Izuku. «Bueno. Hablemos del prohero, Medianoche. Ella es sexy, promiscua y sádica. Ella tiene que ser porque lo ha sido durante una década. Ella tiene que usar telas extremadamente delgadas para poder usar fácilmente su Kirk, pero eso es Medianoche. Kayama Nemuri. Ella es una bestia completamente diferente. Es inteligente, le gusta leer, enseña historia, por el amor de Dios. ¿Obtienes lo que quiero decir? Medianoche explicada». «Creo que sí», dijo Izuku, frunciendo la frente. «Bueno», dijo Midnight, inclinándose hacia atrás. «¿Qué de los dos eres ahora?», preguntó Izuku. «Siempre estoy Nemuri contigo, chico», dijo Midnight, volteando el cabello de Izuku mientras se ponía de pie. «¿A dónde vas?». «Todavía hay alrededor de una hora hasta que comience el festival», dijo Izuku. «Oh, cierto. Estoy arbitrando el festival».
dijo Midnig, sonriendo ampliamente mientras salía del salón. Izuku sonrió, sabiendo que la particular mezcla de teatralidad y seriedad de Midnig la convirtió en la anfitriona perfecta para el festival de deportes. Esperó, desayunó rápidamente y partió, sin querer llegar tarde para posiblemente el evento más importante de su carrera como héroe. Caminó por los pasillos, a pesar de que todavía les quedaba aproximadamente media hora hasta que tuvo que estar en el aula. Había caminado por el campus todos los días antes de que comenzaran las clases. A Izuku le gustaba la sensación de conocer UA, como si estuviera memorizando lentamente los pasillos y las rutas para llegar a los diferentes campos de entrenamiento y aulas. Le gustaba la sensación de familiaridad con algo tan grande y fuera de su alcance, algo así como se sentía con All Might. Cuando Izuku dobló una esquina, se topó con All Might en su verdadera forma. Los dos entraron en pánico por un momento, antes de reconocer al otro y sonreír. Izuku se había sentido incómodo con All Might para empezar, pero se había abierto a él en el transcurso de su entrenamiento en la playa. No había sido por mucho, pero ahora estaba mucho más cómodo con el gigante de un hombre. Eso fue algo. Todo podría. Izuku dijo. Izuku. ¿Estás emocionado? Todo lo que podría preguntar. ¿Sí? Estoy listo para hacer lo que me pediste. Estoy listo para revelarme como el símbolo de la esperanza, dijo Izuku. Bueno. Estaré en la audiencia, así que podré ver todas las grandes cosas que puedes hacer ahora, dijo All Might, sonriendo de oreja a oreja. Bien, dijo Izuku, de repente sintiéndose mucho más nervioso. Los dos se separaron después de eso, All Might se dirigió hacia el salón de maestros, e Izuku se dirigió hacia el aula. Mientras Izuku caminaba, se preguntó si Ochako iba a estar viendo el festival. Era razonable, ya que sabía que Ochako realmente no tenía mucho que hacer aparte de descansar y descansar. Ochako prácticamente había terminado de curarse, e incluso podía regresar a la escuela inmediatamente después de la festiva, por lo que Izuku apostó a que estaba desarrollando un poco de fiebre en la cabina. Cuando llegó al aula, Izuku encontró a Yaoyorozu sentado solo en su asiento. Entró y saludó a su vicerrepresentante, quien sonrió y saludó. Izuku se acercó a su propio asiento, dos adelante de Yaoyorozu, y se sentó hacia atrás para dejarlo hablar con ella. Buenos días, Midoriya, dijo Yaoyorozu. Buenos días. ¿Cómo fue tu fin de semana? Preguntó Izuku. Fue agradable. ¿Tuyo? Yaoyorozu respondió. Bien. He tenido esta sensación vertiginosa durante unos días. Probablemente sea por el festival, dijo Izuku. Todos están emocionados, incluso si no están participando. Los estudiantes del curso de negocios lo están usando para practicar sopesar los pros y los contras de los estudiantes del curso de héroe y calcular su valor, dijo Yaoyorozu, riéndose ligeramente. Eso es un poco frío, ¿no te parece? Preguntó Izuku, una expresión disgustada cruzando su rostro. Sí, dijo Yaoyorozu, la misma expresión que Izuku en su propia cara. La puerta se abrió detrás de Izuku, y se volvió para ver a Shinso caminando por la puerta. Parecía que no había dormido un niño, e Izuku inmediatamente fue a preguntarle si estaba bien. Shinso debe haberlo visto respirar, porque levantó una mano para silenciar a Izuku mientras se sentaba entre él y Yaoyorozu. Lo sé. Lo entiendo. Debería haber dormido, y sí, yo han cansado, pero no, yo no podía dormir. Este estúpido festival de deportes me ha mantenido despierto, dijo Shinso, antes de bostezar durante 10 segundos seguidos. Iba a decir que lo entiendo. El festival tiene a todos emocionados, y no solo a los estudiantes. Todo el país nos estará mirando hoy, así que es comprensible que estés un poco nervioso, dijo Izuku. Oh. Muy bien, Shinso dijo tímidamente. Después de eso, los estudiantes comenzaron a acumularse, todos están listos para comenzar posiblemente su desafío más desalentador hasta el momento, anunciándose públicamente como la próxima generación de guardianes de la paz. Cuando Agakure se sentó, visible debido a que el Invisipad se sujetó alrededor de su muñeca, Izuku se acercó. ¿Cómo se siente ser visible? Preguntó Izuku. Oh, es fantástico. Me fui a casa y mis padres lloraron durante horas. Esta mañana en el tren, me felicitaron por mi cabello. Es el regalo que sigue dando, y tengo que agradecer. Agakure dijo. Izuku acaba de mirar el cabello de Agakure, y se sorprendió por lo mucho que lo había limpiado desde el viernes. Era ondulado, claramente lavado muy bien. Se extendía hasta aproximadamente la mitad de su espalda, y estaba ondulado hasta los extremos. También era brillante, mucho más de lo que había sido la última vez que la vio.
También tenía la necesidad de felicitarlo, por lo que entendió cómo se habían sentido las personas al azar en el tren. Eso es genial. Izuku dijo, sonriendo brillantemente junto con Agakure. Izuku podía decir que Agakure no estaba diciendo todo lo que sentía. Debe haber sido una desventaja de ser invisible toda su vida. Ella fue terrible al ocultar sus emociones, y las usó en su manga, al igual que ella conserva sus gestos exagerados, debido a que tiene que trabajar para ser notada durante la mayor parte de su vida. Fue genial que pudiera ser vista ahora, pero Izuku podía decir que tomaría algún tiempo para que sus peculiaridades se aplanaran en lo que su personalidad siempre debería haber sido. ¿Qué pasa?, preguntó Izuku. Nada, solo, desearía poder ayudarte de alguna manera como reembolso, dijo Agakure, mirando hacia otro lado. Oh, está bien. La mejor manera de agradecerme es hacerse notar en el festival. Habrá un momento en el que brillarás, tal vez literalmente, y obtener el reconocimiento que mereces es casi inevitable desde ese punto. Eso es lo que puedes hacer para agradecerme, dijo Izuku. Gracias, Midoriya. Oh, hola. ¿Te he contado a alguien todavía?, preguntó Agakure, mirando a su alrededor para comprobar si alguien los estaba escuchando. No. Realmente no he tenido una buena oportunidad. Pensé que le iba a decir a Uraraka, pero el momento pasó sin que yo actuara en ello, dijo Izuku. Ese es el tipo de cosas que no te llevarán a ninguna parte, amigo. ¿Qué está pasando contigo y Uraraka, por cierto?, preguntó Agakure. ¿Qué quieres decir?, Izuku preguntó de vuelta. Bueno, todos piensan que ustedes están saliendo. Yo sé que no lo eres, pero tienes que admitir que ustedes dos serían muy lindos juntos, dijo Agakure. No lo sé. Creo que es genial. Ella es inteligente, divertida y capaz, y es linda, pero no lo sé. Yo pensamiento me gustó, pero me ayudaste a entender que soy asexual, me ha hecho reconsiderar las cosas. Ambos no pueden tener razón, ¿verdad?, Izuku explicó. Ambos pueden tener toda la razón. Hay algo así como sexual romántico. Creo que es bueno para ti resolver esto, así que no te apagues de ningún sentimiento que puedas tener. Conozco personas que no pueden aceptar que dos cosas pueden ser ciertas, y la confusión las desgastó hasta que rechazaron ambos lados, dijo Agakure, acariciando a Izuku en el hombro con comodidad. Gracias. Lo pensaré, dijo Izuku, caminando hacia su propio asiento para pensar. Sabía que sentía algo por Ochako, y que definitivamente no era nada sexual, pero no sabía lo que era. Al principio, había pensado que era admiración por su actitud feliz y afortunada y sus aspiraciones. Entonces, pensó que era interés en su Kirk por sus muchas aplicaciones. Ahora, sin embargo, no tenía idea de qué hacer con sus sentimientos. Podrían ser románticos, pero le costó mucho fusionar eso con su visión de su asexualidad, que estaba tan fresca en su mente. Estaba descubriendo tantas cosas sobre sí mismo, desde sus peculiaridades hasta su sexualidad, que era alucinante dar un paso atrás y tratar de verlo como una sola imagen. Izuku fue sacado de sus pensamientos por Yaoyorozu, golpeándolo en el hombro y mostrándole la hora en su teléfono, diciéndole que era hora de irse. Saltó, recordando que era su deber organizar la clase, y corrió hacia el frente de una manera frenética. Es hora de que nos dirijamos a nuestra sala de preparación, así que deberíamos ir y hacer eso. Izuku dijo, su voz se rompió. Algunas personas se rieron de él, pero todos comenzaron a caminar hacia el enorme estadio justo al lado del campus principal de la UA, que era únicamente para organizar eventos deportivos como el Festival de Deportes. A medida que la clase caminaba, finalmente se unieron a la clase 1B, y las dos clases caminaron una al lado de la otra durante bastante tiempo, hasta que un niño rubio con ojos grises y una extraña sonrisa se acercó a Izuku y comenzó a hablar. Entonces, eres el famoso representante de clase 1A. No lo haces mirar como mucho, pero de nuevo, ninguno de ustedes realmente lo hace. Supongo que debería presentarme, ¿no? El niño divagó. No, gracias, dijo Izuku, manteniendo los ojos frente a él. Yo soy ¿Qué? El niño vaciló. Si vas a ser tan raro, mezcla entre pasivo-agresivo y justo agresivo-agresivo hacia mí y mis amigos, entonces tendré que pedirte que nos dejes solos. Estoy seguro de que eres poderoso y genial, pero en este momento te estás volviendo inseguro, así que no intentes sacar eso a mi clase, dijo Izuku. El niño se alejó, con las clases A y B mirando con expresiones asombradas.
La clase nunca había visto el lado de Izuku que podía repartir una porción de conversación real como esa, dijo, y clase B probablemente nunca había visto a alguien rechazar lo que parecía uno de sus miembros más respetados de una manera tan despiadada. A Izuku no le gustaba hablar así, solo sabía que si dejaba que el niño hablara, los sentimientos de alguien se lastimarían, y era su deber proteger a sus compañeros de clase en todos los aspectos. Lo siento por Monoma. Tiene algunos tornillos sueltos, dijo Kendo, alcanzando a Izuku por detrás. Está bien. Simplemente no quería que me insultara a mí o a mi clase otra vez. Alguien iba a salir lastimado en esa situación, y iba a ser él, dijo Izuku. Sí. Tiene problemas para pensar antes de hacer cosas, dijo Kendo, sonriendo nerviosamente. Algunos dirían que tengo el mismo problema, se rió Izuku. Me inclinaría a estar de acuerdo. Por lo que me dijiste sobre el incidente de Luz, eres bastante impulsivo, dijo Kendo, sonriendo. Sí. ¿Estás listo para nuestro discurso? Preguntó Izuku, cambiando de tema. Apostaste. Estoy tan emocionado. Tengo que decir, escribimos un gran discurso. Kendo dijo. Lo hicimos. Tengo que decir que es bastante bueno, dijo Izuku, sonriendo junto con Kendo. Los estudiantes caminaron hacia el estadio, y pronto tuvieron que separarse en sus clases separadas cuando se encontraron con sus diferentes salas de preparación. En la sala de preparación de la clase 1A, Izuku vio a Todoroki mirándolo desde el otro lado de la habitación. Había estado dando a Izuku looks extraños durante semanas, desde el incidente de Luz. Supuso que había sido su muestra de su verdadero poder, pero parecía ser más profundo que eso. Esto era algo que era personal, casi. Izuku había querido hablar con Todoroki al respecto por un tiempo, pero no había encontrado un momento adecuado fuera del tiempo de clase, ya que no hablaban mucho exactamente. Todoroki, no hablé mucho. Todoroki. Si tengo algo en la cara, ¿puedes decirme? Izuku dijo, caminando hacia el niño más alto. ¿Estás conectado a Olmig de alguna manera?, dijo Todoroki, sin preguntar. ¡Guau! Izuku vaciló. No trates de negarlo. Todos vemos cómo Olmig te hace a un lado en cada oportunidad de hablar. No voy a entrometerme en por qué es así, pero tu conexión con Olmig, así como tu nivel de poder similar, es paralela a mi conexión con Endeavor, dijo Todoroki. ¿Dónde vas con esto?, preguntó Izuku. Hablando de poder crudo, soy mejor que tú. Hablando de crudo potencial, sin embargo, eres claramente superior. Si te golpeo, le mostraré a mi viejo que puedo superar a Olmig usando solo mi lado izquierdo, dijo Todoroki, mirando con dureza a Izuku. ¿Por qué es eso necesario? ¿Por qué no puedo ser mi propia persona y tú la tuya? No pretenderé entender por qué estás tratando de ponerme este complot, pero no lo voy a aceptar. Es posible que desee derribarme específicamente, pero no descarte a nuestros compañeros de clase. Todos estamos haciendo todo lo posible, así que ten cuidado todos nosotros, dijo Izuku, apretando los puños con fuerza. ¿Por qué las declaraciones de guerra? ¿Por qué no podemos pasar un buen rato hoy?, preguntó Agakure. Guerra es una muy buena manera de describir todo esto, ¿no? Todos estamos luchando por el primer puesto, y tenemos que hacer todo lo posible si queremos ganar. Deberíamos tratarnos como amenazas a nuestro futuro, ¿verdad? Ese es el punto de este maldito evento, dijo Bakugo, sentado solo en una esquina. Somos una clase. Nunca debemos volvernos el uno contra el otro, ¿verdad?, preguntó Ashido. Creo que tanto Todoroki como Bakugo tienen razón, dijo Izuku, sin romperle los ojos a Todoroki. ¿Qué? La clase gritó al unísono. Todos apuntamos a la cima, así que debemos pensar el uno en el otro como obstáculos, no como nuestros amigos. Todas y cada una de las personas en esta sala son enemigas hoy en día, y tenemos que empezar a pensar así. Cuando salimos, estamos compitiendo por la atención de todo el país, no por algún medallón tonto. Estamos luchando por nuestro futuro, como dijo Bakugo, y tenemos que luchar con todo nuestro poder, dijo Izuku. Los miembros de 1A se miraron el uno al otro, envalentonados por el breve discurso de Izuku. Izuku mantuvo sus ojos en Todoroki, sin embargo, quien mantuvo sus ojos en Izuku a cambio. Así que Todoroki, no lo hagas atreverse, usa solo la mitad de tu poder sobre mí durante el festival. Quiero que vengas a mí con tu hielo y tu fuego, porque no me detendré, dijo Izuku. Izuku se alejó de Todoroki, sintiendo que su punto se había hecho. Caminó a mitad de camino a través de la habitación antes de ver el reloj, y al darse cuenta de que era hora de que se fueran, hora de que comenzara el festival. La clase caminó con él, abriéndose camino por los pasillos hasta que llegaron a una salida.
La medianoche daba la bienvenida a la audiencia a las instalaciones de la UA, y cuando vio a los estudiantes alineados en la desembocadura del pasillo, sonrió y llamó a los estudiantes, señalándolos para entrar en el estadio. Izuku salió a la luz, y la multitud en las gradas entró en un frenesí, obteniendo su primer vistazo a los estudiantes de primer año del curso de héroes. Yaoyorozu lo siguió, luego Bakugo, luego Shinso, y los miembros de la clase 1A se siguieron en el centro de atención, y pronto toda la clase salió a la luz del sol. Los estudiantes cruzaron el campo, Izuku sonriendo con orgullo mientras caminaba con la espalda recta y la cabeza en alto. Había visto una conferencia sobre cómo parecer confiado y había practicado durante el fin de semana. Cuando Izuku se detuvo en su punto designado, sus compañeros de clase se alinearon a su lado y detrás de él. La clase descansó en una línea de 5 con un total de 4 líneas. Las otras clases se alinearon de manera idéntica, y esperaron a que Midnight continuara su introducción. Se acercó al micrófono en su escenario otra vez. Ahora, dándole la bienvenida al Festival de Deportes de este año, Izuku Midoriya de clase 1A e Itsuka Kendo de clase 1B. La medianoche vitoreó, caminando hacia el lado del podio que contenía el micrófono. Izuku comenzó a caminar hacia el escenario en su señal. Se unió a Kendo justo antes de los escalones que conducían a la plataforma, dejándola subir los escalones primero, obteniendo una U distante de la audiencia. Tuvo que agacharse la cabeza para ocultar el ligero rubor que cruzaba su rostro ante la reacción de la audiencia a su cortesía, pero rápidamente lo sacudió mientras agarraba el micrófono inalámbrico que Kendo le entregó. Hola a todos. Como acaba de decir Midnight, mi nombre es Izuku Midoriya, y soy el representante de la clase 1A. Hace unas 2 semanas, mi clase y yo fuimos atacados por villanos. Habíamos esperado una carrera de la clase de entrenamiento de rescate del molino, pero terminamos teniendo que salvarnos. Nadie debería tener que experimentar el tipo de miedo primario que hicimos en ese lugar, pero sucedió. No quiero tu simpatía, y no quiero tus condolencias. Quiero que sepas algo, no estamos traumatizados. Estamos motivados. Contrariamente a la creencia popular, mis compañeros de clase y yo no hemos sido irreparablemente dañados psicológicamente por ese ataque. Hemos estado llenos de determinación para hacerlo mejor, entrena más duro y ponte más fuerte la próxima vez que nos encontremos con ese tipo de amenaza, para que estemos listos. Nos enfrentamos al verdadero mal, pero lo recuperamos. Somos UA, y vamos a ir más allá, al estilo Plus Ultra. Izuku dijo, levantando el puño para imitar la famosa pose de victoria de All Might. La multitud aplaudió la parte del discurso de Izuku, y se alejó del podio para dejar que el foco se dirigiera hacia Kendo. Ella le dio un pulgar discreto detrás de su espalda, y sonrió a la audiencia, esperando que se calmen lo suficiente como para que la escuchen. Izuku había pensado que era un mensaje bastante bueno, que iban a hacer todo lo posible para superar el tipo de amenazas que habían enfrentado a una edad tan temprana, pero había sentido que sería demasiado duro. Aparentemente, había estado en el camino correcto, ya que la audiencia se lo había comido. Después de eso, podrías estar pensando algo como lo que podría esto chica dice eso él no. ¿Verdad? No te voy a mentir, no estaba allí. Soy el representante de clase para un B, Itsuka Kendo. Cuando escuchamos la noticia de un ataque, estábamos horrorizados. No sabíamos que nadie era capaz de entrar en nuestra escuela, pero fue un despertar grosero. Nos llevó a entrenar más duro, para que podamos ayudar en otro momento de necesidad. Nos perdimos el ataque esta vez, pero la próxima vez, estaremos allí, y ese será el final, dijo Kendo. Los dos salieron del escenario, uniéndose al resto de sus clases. Se dieron un pequeño golpe de puño mientras se dividían caminos, e Izuku sonrió sabiendo que tenía un buen amigo en Kendo. Tuvo suerte de que se llevaran bien, y que Kendo no fuera similar a la forma en que Bakugo había actuado antes de la UA. No pensó que podría trabajar con Bakugo, sino con una mejora de la fuerza Kyuk. Medianoche se acercó al micrófono de nuevo, la multitud todavía rugiendo sus pensamientos sobre el discurso. Fue corto, pero Izuku y Kendo pensaron que retrataba sus pensamientos sobre el ataque y sobre el festival con bastante claridad. Iban más allá, y nadie los iba a detener. Bueno, qué comienzo. Ahora para la elección del primer evento. La medianoche dijo, caminando hacia una gran rueda azul con segmentos de colores. La medianoche hizo girar la rueda, acertadamente llamada la rueda de desgracias, que parecía estar lleno de formas dolorosas, pero entretenidas, de eliminar a los participantes del festival. Ninguno de ellos parecía demasiada dificultad, la medianoche probablemente tenía 3 ruedas para elegir.
El festival siempre siguió el mismo formato general. Gratis para todos, batalla de equipo, lucha 1 a 1. Los detalles cambiaron de año en año, pero el esquema vago siguió siendo el mismo. Obstacle Race. La medianoche vitoreó, la rueda aterrizando en un segmento amarillo. Las pantallas en la parte superior del estadio se encendieron, luego, y mostraron las palabras Obstacle Race. Las pantallas luego cambiaron al exterior del estadio, que ya estaba configurado como Obstacle Race. Izuku se dio cuenta de que los eventos pueden ser menos aleatorios de lo que OA llevó a la gente a creer, y pudo ver por la mirada en las caras de sus compañeros de clase que estaban pensando lo mismo. Primero es el Bot Mitzvah. Los corredores navegarán alrededor de robots diseñados para exterminarlos. Ten cuidado, dijo Midnig, acompañado de Tomás de los mismos robots desde el examen de ingreso en las pantallas sobre ella. Entonces, los corredores cruzarán la caída. Una caída de 100 metros bajo una delgada red de cables y plataformas. La medianoche continuó, provista de algunas tomas más del escenario que estaba describiendo, cables extremadamente delgados conectados a pequeñas islas hechas de roca. Finalmente, aquellos que sobrevivan tanto tiempo tendrán que cruzar de Minefield. Estas minas no te harán daño, pero te darán un puñetazo y te enviarán volando a la próxima semana. La medianoche gritó, acompañada de disparos de tierra regular, aunque hubo muchos baches en el campo que Izuku presumía que eran los que indicaban dónde se encontraban las minas. Izuku escuchó algunos susurros nerviosos de maldiciones a su alrededor, pero se mantuvo firme y mantuvo la cara segura que había estado manteniendo todo el tiempo. Izuku razonó que podía superar todas las etapas de la carrera con bastante facilidad, pero estaba preocupado por cómo otros estudiantes, a saber, Todoroki y Bakugo, interferirían con su progreso. Todos los participantes, diríjase a la línea de salida y espere a que comience la señal, dijo Midnig, y los estudiantes comenzaron a dirigirse a la línea blanca que cruzaba la entrada a un túnel corto. Izuku se acercó a la línea de salida y cayó al paso con Todoroki, quien lo miró como si hubiera pateado al perro del niño. Bakugo también estaba mirando a los dos con cautela, y eso fue lo que le dijo a Izuku que esto iba a ser difícil. Se detuvo junto a Yaoyorozu, que estaba atando su cabello de nuevo en una cola de caballo más funcional. Ese fue un buen mensaje, dijo Yaoyorozu. Gracias. A Kendo se le ocurrió la mayor parte, dijo Izuku, y la sonrisa de Yaoyorozu cayó. Izuku recordó cómo Kendo, casi agresivamente, coqueteaba con Yaoyorozu casi cada vez que hablaban entre ellos. Le había parecido divertido lo nervioso que se pondría Yaoyorozu cada vez que Kendo la golpeara, pero rápidamente había cambiado a tratar de ayudar a Kendo a aprender a atenuarlo cuando quería hablar con Yaoyorozu. ¿Qué pasa?, preguntó Izuku. Nada. Es Kendo. No estoy seguro de si me gusta lo avanzada que está, dijo Yaoyorozu, pasando por estiramientos. ¿Es eso? ¿O no estás seguro de si te gusta la forma en que te complementa?, preguntó Izuku, pasando por algunos tramos similares. Tal vez. ¿Qué pasa si Kendo es simplemente coqueto, pero realmente no está interesado en mí? ¿Qué pasa si lo estoy desproporcionando, asumiendo que las cosas están sucediendo leyendo demasiado en pequeñas cosas?, preguntó Yaoyorozu. Yaoyorozu, estoy seguro de que si solo hablé con Kendo sobre esto, él se hervía a fuego lento y lo hablaba contigo. Estoy bastante seguro de que realmente le gustas. Ciertamente ha tratado de dejarlo claro, se rió Izuku, flexionando sus brazos mientras encendía y apagaba One for All lo más rápido que podía en sus brazos. Lo sé. Todo esto es tan confuso. Nunca me ha gustado una chica como esta antes. ¿Qué se supone que debo hacer?, Yaoyorozu dijo. Creo que solo tienes que resolverlo. A menos que pidas ayuda, no encontrarás ninguna. Sugiero tratar de hablar con Kendo y ver si sientes algo más, dijo Izuku, terminando su preparación. Gracias, Midoriya, dijo Yaoyorozu, alejándose para pensar en algunas cosas. Izuku miró a su alrededor, viendo a todos sus compañeros de clase preparándose para el evento. Se alegró de ver a todos tan entusiasmados por el festival, ya que la clase había sido menos que entusiasta al comienzo de su entrenamiento. Como Izuku, Todoroki y Bakugo, así como algunos otros, se habían lanzado a la preparación para el gran evento, algunos otros compañeros de clase se habían estancado en términos de crecimiento, no siendo realmente tan bien emocionado por el festival. Asintió con la cabeza a algunos de sus amigos más cercanos entre la clase, con ellos asintiendo con sonrisas seguras en todas sus caras. A Izuku le gustaba estar cerca del aire emocionado de la competencia, ya que le faltaba en su infancia.
Durante las clases de gimnasia, Izuku siempre había sido intimidado por no participar, por lo que ahora era divertido poder demostrar que era capaz. Él ya sabía que podía ser un héroe, uno grande, incluso, pero iba a demostrarlo al mundo, y nada se interpondría en su camino. Está bien. El primer evento del festival deportivo de los primeros años, la Obstacle Race, comenzará en 3, anunció la medianoche. Izuku miró a su derecha, cerrando los ojos con Todoroki, y a su izquierda, encontrándose con los ojos de Bakugo. Estaba sonriendo, a pesar de sus nervios, y no iba a parar, incluso si tenía ganas de encogerse bajo las miradas de todos. 2. La medianoche continuó. Una pequeña cantidad One for All inundó las piernas de Izuku, las palmas de Bakugo crujieron con explosiones apenas contenidas, y el aire alrededor de los niños cayó alrededor de 10 grados. Izuku sabía que todos estaban listos, y todo lo que los detenía era la cuenta regresiva de medianoche. Cerró los ojos, elevando el nivel de poder de la Oza, siendo bombeado en sus piernas a su límite seguro, 6%. 1. Ir. La medianoche gritó, y comenzó la carrera del obstáculo. Capítulo 18. Sigue al líder tan pronto como Midnight dijo la palabra, Izuku se adelantó, usando su 6% de One for All para ganar una ventaja de inmediato. Escuchó las explosiones de Bakugo directamente detrás de él, y sabía que la rubia tenía que estar a menos de 5 metros detrás de él. Izuku corrió por el suelo, escuchando los sonidos de la cinta de Zero disparada detrás de él. Sabía que algunas personas, como Zero, tenían la ventaja en el túnel, del cual Izuku se acercaba a la salida. De repente, la temperatura del aire bajó aún más de lo que había antes de que la carrera del obstáculo hubiera comenzado, cayendo tan rápido que Izuku casi tropezó debido a la distracción. Al escuchar el sonido del hielo extendiéndose por el suelo detrás de él, Izuku se agachó, recogiendo poder en su pierna mientras usaba el breve momento para echar un vistazo a lo que estaba sucediendo detrás de él. Todoroki estaba corriendo a toda velocidad, manifestando hielo de su pierna derecha y congelando a la mayoría de las personas detrás de él. Las únicas personas que escaparon del suelo de hielo fueron las personas que lo habían visto usarlo antes, que era todo clase 1A, así como algunos miembros de las otras clases que sabían de lo que era capaz desde su condición de estudiante recomendado. Izuku, habiendo acumulado suficiente poder en su pierna, se dio la vuelta y saltó hacia la pared, esquivando por poco el suelo de hielo que se extendió más allá de su punto en un instante. Izuku movió el poder de su pierna derecha a su izquierda, y apenas logró completar el movimiento cuando aterrizó en la pared, empujándola y lanzándose hacia adelante. Estaba en el cuarto lugar ahora, debido a su breve pausa y su esquiva, teniendo que alcanzar a Zero, Todoroki y Bakugo ahora, aunque Zero no estaba demasiado lejos. Activando Float casi inmediatamente después de su lanzamiento, Izuku sintió algo extraño en su núcleo, que había llegado a asociar con One for All. Algo estaba mal, pero él no sabía qué. Decidiendo que no era lo suficientemente malo como para afectar su actuación por ahora, Izuku siguió adelante, ignorando su sentimiento de abandono y flotó hacia Zero, quien acababa de salir de su columpio final desde el techo del túnel, volando al aire libre. Izuku alcanzó a Zero rápidamente, pero comenzó a perder velocidad cuando cerró la brecha. Disculpándose mentalmente a Zero, Izuku convocó a Black Whip y apuntó su mano hacia la espalda de Zero, dejando que su Kirk se enganchara a la espalda del niño y se abrochara alrededor de sus hombros. Izuku se tiró hacia Zero mientras tambaleaba a Black Whip, Float todavía activo, y se arrojó junto a su amigo, dejándolo caer al suelo con un ruido sordo. Ahora en tercer lugar, Izuku puso su mirada en Todoroki, que estaba rezagado detrás de Bakugo por unos pasos. No era tan rápido como Bakugo, que estaba usando sus explosiones para propulsarse, por lo que era el próximo objetivo de Izuku. Izuku, tan pronto como comenzó a perder velocidad, apagó Float, utilizando el resto de su impulso hacia adelante para caer al suelo y rodar lo más rápido posible, conservando su posición. Clase 1A tomando la delantera en estas primeras etapas. ¿Qué alimentas a esos niños, Shota? Presente Mick dijo. Este no soy yo. Han visto el mal puro, y han aprendido a no dudar cuando ven una oportunidad. Es como dijo Midoriya. Han sido motivados por el ataque en el Usk, corrigió Aizawa. Izuku sonrió, sabiendo que al menos Aizawa lo consiguió. Había admirado su trabajo como era Seread, pero también había llegado a respetar al hombre, Aizawa. A medida que Izuku progresaba en su entrenamiento, tuvo la sensación de que debería decirle a Aizawa sobre One for All, pero All Might le diría que no lo hiciera, para preservar el status quo.
Izuku pensó que mantener el status quo como héroe significaba que estaban estancados, y el estancamiento era complacencia, y la complacencia como héroe bien podría ser una sentencia de muerte para civiles indefensos. Mientras corría por el suelo, Izuku encendió uno para todos en sus piernas, moviendo el poder entre sus extremidades mientras daba largos pasos para compensar su velocidad abismal en comparación con su potencial. Solo había experimentado lo rápido que podía ser realmente una vez, en el examen de ingreso. Había saltado para enfrentarse al puntero cero, y se había elevado al nivel de los ojos de la bestia, de unos 5 pisos de altura, en un abrir y cerrar de ojos, y lo había desorientado mucho. Apenas podía mantenerse al día con el aumento de velocidad del 6%, por lo que Izuku no tenía idea de cómo iba a hacer frente a toda su velocidad cuando realmente podía usarla. Todoroki miró a Izuku y frunció el ceño, justo ahora dándose cuenta de que lo perseguía. Lanzó otra ola de hielo, que Izuku saltó con la ayuda de Float. Izuku siguió acelerando por el suelo, cerrando la brecha entre él y Todoroki, hasta que los dos se encontraron con la primera etapa, el Bod Mitzvah. Midnight lo había descrito como los robots del examen de ingreso, pero Izuku no esperaba que fuera casi por completo los Zero Pointers. Izuku vio a Bakugo subiendo a la cabeza de uno de los Zero Pointers, y Todoroki corriendo hacia los pies de uno. También podía escuchar a las personas detrás de ellos ponerse al día, por lo que necesitaba decidir rápidamente. Izuku decidió que iba a seguir el ejemplo de Bakugo, agachándose y bombeando sus piernas llenas de poder. Un salto empoderado de uno para todos, junto con Float, le permitió elevarse al nivel de la cabeza del puntero cero de su elección. Izuku, mientras subía de nivel a un aerodeslizador, convocó a Black Whip y lo disparó hacia la cabeza de su Zero Pointer. Movió su super fuerza de sus piernas a sus brazos, tirando con todas sus fuerzas en los Black Whips envueltos alrededor de la cabeza del puntero cero. Debido a que el puntero cero era mucho más grande y pesado que él, el Yang de Izuku lo llevó hacia el puntero cero, aterrizando verticalmente en la cara del puntero cero y haciendo mella en él del tamaño de una patineta grande. Izuku miró a su alrededor y descubrió cómo salir adelante, ya que Bakugo todavía estaba luchando contra el puntero cero frente a él y Todoroki estaba agachado, con hielo girando a su alrededor, lo que llamó la atención de Izuku. Todoroki estaba abajo, con hielo extendiéndose a su alrededor. De repente, una gigantesca ráfaga de hielo, como una gran hoja hecha de su kirk, brotó del suelo y se levantó para encontrarse con el puntero cero en un instante. El Zero Pointer se congeló, el metal crujiendo a medida que se encogía ligeramente bajo el intenso frío. Izuku sabía que no aguantaría, y supuso que Todoroki también lo sabía, ya que rápidamente se agachó bajo las piernas del puntero cero, saliendo al frente cuando el robot todavía estaba congelado y la gente detrás de ellos todavía estaba asombrada. Volviendo a sus propios pensamientos, Izuku transfirió el poder aún en sus brazos a sus piernas. Alargó sus Black Whips y comenzó a bajarse hasta el fondo de la cara plana del puntero cero. Izuku se agachó, poniéndose lo más pequeño posible, antes de saltar y tambalearse en los Black Whips. La combinación de su salto y el acortamiento de sus Black Whips lo hicieron balancearse sobre la cabeza del puntero cero a velocidades intensas, y lo usó para lanzarse hacia adelante, lanzando sus Black Whips en el momento justo para dejar que su impulso circular se convierta en impulso hacia adelante, activando a Float para que pueda cruzar el cielo sobre Todoroki, quien estaba esquivando y tejiendo su camino a través de robots, ocasionalmente congelando a algunos. Izuku flotó en casi toda la primera etapa, hasta que comenzó a perder velocidad de su tirachinas. Desactivó Float y comenzó a elevarse hacia el suelo, mantener el poder de uno para todos en sus piernas para reforzar su aterrizaje en un rollo para asegurarse de que no se rompió las piernas. Cuando salió de su rollo, Izuku vio a Todoroki pasarlo una vez más, y comenzó a correr para ponerse al día. Todoroki, ¿por qué no usas todos tus poderes? Izuku preguntó, usando Black Whip para golpear a dos One Pointers juntos, destruyéndolos. Me niego a usar su maldición. Todoroki gruñó, congelando un 3 punteros y pateándolo en fragmentos. Izuku no sabía lo que eso significaba, pero tendría que tomarlo al pie de la letra por ahora. Todoroki debe haber visto el fuego de Endeavor como un kirk maldito, y la mitad del fuego de su propio kirk como una extensión de ese mal, y no algo que fuera parte de él. Probablemente tenía algo que ver con la cicatriz prominente en el lado izquierdo de la cara de Todoroki, pero eso no era asunto de Izuku. Las explosiones de Bakugo se hicieron más fuertes en la distancia, e Izuku sabía que eventualmente se pondría al día.
La sangre de Izuku estaba bombeando tan fuerte que podía sentirla bajo sus cicatrices, y era una sensación extrañamente estimulante. Era como si fuera una estrella de cine de acción, y estaba corriendo para salvar el mundo, lo que bien podría ser la realidad que enfrentaría pronto. Izuku devolvió sus pensamientos a la carrera y aumentó su porcentaje de 1 para todos, que se había deslizado ligeramente en su distracción. Cuando Izuku y Todoroki llegaron al final de la primera etapa, Bakugo se puso al día. Los tres corrieron uno al lado del otro, Todoroki solo se quedó un poco atrás, y Bakugo solo voló un poco por delante. Los tres estaban en un terreno bastante uniforme en cuanto a velocidad, y Izuku quedó impresionado por la capacidad de Todoroki para mantenerse al día sin un Kirk que ayudara a su velocidad. En todo caso, Kirk de Todoroki obstaculizó su movilidad, debido a la vulnerabilidad de su cuerpo al frío, al igual que cualquier otra persona. Cuando los tres llegaron a la segunda etapa, Bakugo inmediatamente voló hacia adelante, sin ser incomodado por el obstáculo en absoluto. Con la capacidad de volar, 2 de cada 3 etapas fueron un poco inútiles, e Izuku sonrió, sabiendo que podía encontrar una manera de moverse por las minas. Primero, sin embargo, necesitaba lidiar con Defal. Nos vemos más tarde, nerds. Bakugo gritó, cacareando mientras volaba hacia adelante. Izuku saltó hacia adelante con One for All, manteniendo sus brazos y piernas para minimizar su resistencia al aire. Descuidando a Float, el impulso hacia adelante de Izuku se estancó, y cayó en las brechas entre las islas, hundiéndose en la oscuridad. Después de un momento de velocidad de construcción cuando cayó, Izuku miró hacia arriba y disparó Black Whip hacia una de las islas, agarrándose al borde de la plataforma y balanceándose hacia adelante con dureza, tirando de su brazo hacia adelante y casi dislocando su hombro. Ignorando el dolor agudo en su hombro, Izuku se balanceó a través de la oscuridad, y finalmente salió del pozo, obtener una fuerte reacción de las personas que lo habían visto caer, principalmente Todoroki y Zero. Los dos vieron cómo volteaba extravagantemente en el aire y aterrizaba en una de las plataformas, Black Whip hundiéndose de nuevo en su brazo. ¿Qué? Midori ya regresa del abismo. ¿Qué giro? Presente mi gritó. No creías que estaba muerto, ¿verdad? Preguntó Aizawa, su balanceo de ojos evidente en su tono seco. Santa mierda, Midoriya. Eso fue increíble. Zero dijo, saltando al escenario con entusiasmo después de la exhibición de movilidad de Izuku. Izuku estaba agachado en la plataforma en la que había aterrizado, y no se movía en absoluto, principalmente porque no podía. Algo estaba mal, la misma sensación que tenía antes de regresar como una sensación de ardor en el pecho, uno para todos parecía querer quemarse a través de él. Izuku no podía mover un músculo, y One for All estaba aumentando en potencia en sus piernas, tratando de escapar del límite estricto de su cintura. Era como si One for All estuviera tratando de subirlo, pero Izuku lo empujaba hacia abajo lo mejor que podía. Ofa era terco, sin embargo, y era difícil de controlar. Era como si quisiera ser utilizado al 100%, pero Izuku no iba a dejarlo. Se volvió lo más pequeño posible, esperando que su poder obedeciera y siguiera su ejemplo, pero la sensación de ardor siguió extendiéndose e intensificándose. ¿Qué? Midori ya se derrumba sobre sí mismo. ¿Qué está pasando? Presente mi gritó. Parece tener dolor, señaló a Aizawa. Hey, Midoriya. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Preguntó Zero, ya que Todoroki aprovechó esta oportunidad para pasarlos a ambos. Se quema. No puedo mantenerlo adentro. Deberías irte, antes de lastimarte, gimió Izuku, sintiendo que sus huesos crujían uno contra el otro. No, amigo. Necesitas ayuda y yo te ayudaré. ¿Qué puedo hacer? Preguntó Zero. Izuku gritó de dolor, empujando hacia abajo el poder en sus piernas lo suficiente como para ser utilizable para él. Puede haber estado un poco por encima de su límite, pero nada lo suficientemente fuerte como para romperle las piernas, como lo había hecho durante el examen de ingreso. Saltó, usando Float para mantener su velocidad el mayor tiempo posible. Izuku sintió que iba a explotar, y debido a la naturaleza desconocida de uno de los quirks dentro de One for All, eso podría muy bien haber sido una posibilidad. Cuando Izuku se elevó en el aire, sintió el poder en el crescendo, uno para todos extendiéndose a cada parte de él y convirtiéndose en un calor abrasador y ardiente en lugar de un calor cómodo. ¿Qué demonios está pasando con Midoriya? Está brillando como una especie de ángel. Presente mi gritó. Mirando su cuerpo, Izuku vio que estaba rodeado por un aura de relámpago verde brillante, algo que nunca había visto antes. Tal vez este fue el Kirk del segundo.
El rayo crecía a su alrededor, se hacía más grande y más intenso a medida que parpadeaba alrededor de su piel, y algo al respecto se sentía bien. No sabía qué, pero era un sentimiento natural, pero era de corta duración. El rayo explotó rápidamente lejos de él cuando el poder de One for All fue drenado de su cuerpo. Todo se desvaneció, la niebla negra lo consumió. Estaba en el mundo de los vestigios, y supuestamente estaba despierto en la realidad. Esto nunca había sucedido antes, solo estando inconsciente mientras hablaba con sus predecesores. Sin embargo, no había nadie allí, y estaba inquietantemente tranquilo. Si Zuko escuchaba atentamente, podía escuchar una versión débil del comentario de Present Mic, y le brindó cierto consuelo saber que las cosas no se habían detenido en este reino, solo se desviaron. Y Zuko miró a su alrededor, todavía sin ver nada. Se estaba poniendo un poco desconcertante estar solo en este mundo durante tanto tiempo, porque normalmente asociaba el mundo vestigio con la unidad y su familia, no con la esterilidad y el vacío, como si se sintiera ahora. Sintió algo en el cambio de aire, y el humo a su alrededor se volvió y onduló en algo extraño, casi como un hombre. Era un hombre retorcido y deformado, pero era un hombre. No tenía cara sobre su boca, toda su cabeza envuelta en tejido cicatricial, el único remanente de rasgos faciales era una sonrisa malvada, e Izuku reconoció al hombre. Todo era para uno. Izuku de repente se despertó en su cuerpo y liberó a Float, cayendo al suelo y activándolo nuevamente justo antes de golpear el suelo para frenar su caída. Aterrizó en el suelo junto a Zero, que lo había estado observando con aliento cebado. Los huesos de Izuku sentían que se iban a desmoronar, y tuvo problemas para no desmayarse en ese momento. Poco a poco se bajó del suelo en agonía silenciosa, hasta que conoció la expresión preocupada de Zero con una sonrisa dolorida. No te preocupes. Estoy bien, dijo Izuku, una lágrima cayendo de su ojo. ¿No estás bien?, dijo Zero. No lo estaba, pero lo estoy ahora, dijo Izuku, flexionando sus brazos y manos. Muy bien, hombre. Si estás bien, dijo Zero. Zero se escapó, usando la misma estrategia que Izuku tenía antes, de caer debajo de las plataformas y usar su Kirp para alarse una vez que había cobrado suficiente impulso. Respiró profundamente, tratando de bajar del dolor, e intentó One for All. Extrañamente, no pudo hacer que la fuerza de Oza fluyera hacia su cuerpo. Izuku se preguntó si algo había salido mal, y por qué había visto una visión de todo por uno en el reino vestigio, pero eso era algo de lo que preocuparse más tarde. Necesitaba ponerse al día con Todoroki y Bakugo, cuyas explosiones aún se podían ver por delante de todos. Supuso que estaba en aproximadamente el 15º lugar, e inmediatamente despegó hacia sus rivales, necesitando moverse tan rápido como pudo incluso sin su superfuerza. Mientras corría hacia el borde de la plataforma, Izuku saltó a través del borde, usando a Float para llevarlo a través del pozo debajo de él. Cuando aterrizó en la plataforma frente a él, Mei Natsume lo pasó, quien lo saludó con una sonrisa descarada mientras ella pasaba por sus botas flotantes. Izuku sonrió, sabiendo que había estado trabajando duro para desarrollar sus artilugios para el festival. La vio saltar entre plataformas usando sus botas flotantes, y tuvo una idea. Izuku convocó a Black Whippy, después de descubrir que aún podía, les disparó hacia adelante en ángulo, acurrucándolos sobre el labio de la siguiente plataforma. Mantuvo la longitud de los Black Whips igual, pero retrocedió, estirando los Black Whips a su estado más alargado posible. Izuku activó Float, y saltó ligeramente del suelo, siendo llevado por el enrollamiento de los Black Whips sobre el suelo y a través del espacio, slingshotting el mismo similar a la forma en que había navegado alrededor del Zero Pointer. Con renovada pasión, Midori ya está de vuelta en el juego. Presente, dijo Mick, demasiado invertido para un comentarista objetivo. Voló por el suelo, sin disminuir la velocidad. Izuku no sabía cuándo iba a perder velocidad, así que aprovechó al máximo. Debido a que también estaba cerca del suelo, Izuku sabía que no necesitaba desactivar Float en el corto plazo, por lo que dejó que su impulso lo llevara por el resto del escenario. Cuando comenzó a perder velocidad mientras flotaba sobre el suelo, Izuku liberó a Float y rodó por el suelo, subiendo inmediatamente y rompiendo en un sprint. Pasó a algunas personas con su movimiento de tirachinas, pero aún estimaba unas 10 personas frente a él. Izuku se acercó a Tsu, que saltaba por el suelo tan rápido como podía. Oye, Tsu, dijo Izuku, sonriendo suavemente mientras hacía todo lo posible para mantener la respiración incluso mientras hablaba. Hola, Midoriya, dijo Tsu, su voz se desvaneció dentro y fuera mientras se levantaba y caía con el ritmo de su salto.
Buen trabajo en mantenerse tan alto todo este tiempo. Su poder de salto ha progresado muy bien, dijo Izuku. Gracias. Tu velocidad también ha mejorado, dijo Tsu. Sí, murmuró Izuku, mirando lejos de ella. ¿Qué? Todoroki y Bakugo alcanzan la etapa final de la carrera del obstáculo uno tras otro. Presente, mi gritó. Maldita sea. Izuku gruñó, acelerando mientras su ira lo alimentaba. Izuku corrió más rápido que nunca, aunque obviamente no podía compararse con One for All. Corrió por todo el terreno llano antes del campo minado, superando incluso a Tsu. No sabía cómo estaba haciendo esto, probablemente una forma de fuerza histérica, pero decidió que cuanto más pensaba en las cosas en este momento, cuanto menos pudiera hacer. Pronto, se encontró con Zero en el umbral del campo minado. Se detuvo, la tierra debajo de él se movió con los pies. Izuku y Zero compartieron una mirada que decía "oh, chico" y trataron de encontrar formas en que sus quirks podrían beneficiarlos en esta etapa. Me alegra ver que te sientes mejor, dijo Zero. Gracias, dijo Izuku. No creo que Tape o Black Whip sean de mucha utilidad aquí, señaló Zero, al ver la falta de puntos resistentes desde los que moverse. Más de lo que piensas, dijo Izuku, dando un paso adelante. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Zero, retrocediendo de terror. Izuku juzgó que podía caber entre 5 y 7 bajo su Black Whip Shield en cualquier momento, dándole 7 veces el poder explosivo y mucho más control sobre cómo lo lanza. Izuku sabía que el campo minado tenía aproximadamente 1 kilómetro de largo, debido a que la carrera de obstáculos se divide entre 3 etapas diferentes y hay cierta distancia para que los corredores se recuperen antes y después de cada etapa. Haciendo los cálculos, eso significaba que, si una mina podía lanzar a una persona a unos 5 metros en el aire, las minas que podría caber bajo su Black Whip Shield podrían potencialmente lanzarlo hasta 30 metros a la vez, lo que significa que tendría que repetir la activación de las minas bajo su escudo unas 28 veces para llegar al final. Él podría hacer eso. Solo tenía que mantener un control fino y absoluto sobre sus Black Whips en todo momento para evitar ser despedido de la pista y tener que comenzar de nuevo. Izuku convocó a Black Whip, formándose en la cúpula con la que se había familiarizado. Había ganado un poco más de control sobre la forma de Black Whip durante su entrenamiento, pero aún no estaba listo para intentar hacer nada más que un escudo. Si quisiera, Izuku probablemente podría hacer una espada en el futuro, pero eso estaba muy lejos, e Izuku lo sabía. Solo tendría que seguir trabajando en ello, como todo en su vida. ¿Qué eres?, preguntó Zero, antes de ser cortado por la explosión más fuerte que había escuchado. Después de haber saltado a la mayor cantidad de minas posibles mientras surfeaba en el interior de su Black Whip Shield, Izuku fue enviado hacia arriba por la intensa explosión, más poderoso de lo que tenía derecho a ser para un evento escolar. La gran nube de polvo rosa lo envolvió, e Izuku perdió de vista a dónde iba. Sabía que todavía estaba en el camino correcto, ya que no había sentido que sus movimientos cambiaran, pero todavía era aterrador no poder ver a dónde iba. ¿Qué? ¿Quién demonios hizo esa explosión masiva?, Presente Mip preguntó. Creo que fue Midoriya, dijo Aizawa, rotundamente. ¿Cómo?, Mip preguntó de nuevo. Si lo supiera, te lo diría, gimió Aizawa. Izuku emergió de la nube de polvo rosa, con los dientes desnudos mientras montaba su Black Whip Shield en la explosión como una tabla de surf. Voló hacia el cielo, sin la ayuda de Float, y se estancó justo encima de la nube rosa. Al ver a Todoroki y Bakugo a mitad del campo, Izuku respiró hondo y se dejó caer, dirigiéndose hacia las minas a toda velocidad. Aterrizando en el segundo conjunto de minas, Izuku aterrizó mal en sus pies, y uno de sus tobillos se dobló en un ángulo extraño, disparando dolor en la pierna de Izuku. Las minas aún se dispararon, y todavía fue lanzado, pero no estaba amamantando un esguince de tobillo probablemente. Montó la explosión con una trayectoria mucho más inestable, y voló por el aire mientras se retorcía y se alejaba del lanzamiento desequilibrado. ¿Qué? Está usando los obstáculos para su ventaja. Presente Mil gritó. Sí. Está usando hábilmente múltiples minas a la vez para enviarlo volando al aire, por delante de otros participantes, dijo Aizawa. Eso es una locura. Mil gritó. Necesitas ser profesional, gimió Aizawa. Necesito ser profesional. Mil gritó. Izuku voló hacia el cielo, tratando de nivelar con la ayuda de Float. Finalmente se estabilizó y comenzó a flotar hacia el suelo, asegurándose de obtener un lanzamiento adecuado de las minas esta vez.
Aterrizó en las minas, ampliando su Black Whip Shield a unos 3 metros de ancho, abarcando unas 5 minas más para un total de aproximadamente 12. La explosión fue significativamente más poderosa que antes, y las minas agregadas lo terminaron aproximadamente el doble. Se disparó más allá de otro participante, y ida por lo que parece. Sabía que el niño era rápido, pero mantenerse al día con Bakugo y Todoroki casi todo el tiempo fue impresionante. Se elevó sobre Ida, el otro chico mirándolo en estado de shock, tropezando como resultado de no ver a dónde iba y ser despedido del camino. Izuku rasgó el aire, acelerando hacia Todoroki y Bakugo cuando finalmente lo vieron en el aire. Los dos se dieron la vuelta y lo miraron, tomando un descanso de sus acaloradas disputas para ver a Izuku acelerando hacia ellos a toda velocidad. Se acercó al suelo, pero se mantuvo flotando a lo largo del suelo a medida que su velocidad disminuía. Deku, bastardo. Bakugo gritó. Rugiendo a sus adversarios, Izuku comenzó a detenerse, disminuyendo la velocidad y aterrizando en el suelo entre las minas, por lo que agradeció a sus estrellas de la suerte. Se fue, manteniendo el ritmo de Todoroki y Bakugo, lo que hizo que Present Mid perdiera la cabeza. Midoriya alcanza a los líderes. ¡Qué giro! Presente Mid gritó. Los 3 líderes lucharon por el primer lugar lanzando golpes y sus quirks para que los demás disminuyeran la velocidad, aunque solo sea un poco. Todoroki había comenzado a congelar el suelo debajo de él para acelerarse, las explosiones de Bakugo se intensificaron e Izuku comenzó a disparar contra Black Whip como una línea recta, tratando de golpear a Todoroki o Bakugo en las minas. Izuku, Todoroki y Bakugo se acercaron al final del campo minado, e Izuku vio su oportunidad. Disminuyó la velocidad, dejando que los otros 2 niños salieran adelante por un momento antes de promulgar su plan. Bakugo se dio la vuelta, notando la ausencia de Izuku, por lo que fue el primero en llevar un Black Whip al pecho, agarrándose alrededor de sus hombros en un instante. Todoroki fue el siguiente, subiendo por la espalda por no darse la vuelta a tiempo. ¿Qué mierda, Deku? Preguntó Bakugo, listo para volar a Izuku. Lo siento, chicos, pero necesito ganar, dijo Izuku, activando Float y despegando del suelo. Izuku tiró con fuerza en sus Black Whips, tambaleándolos como lo hizo. Voló hacia adelante y salió disparado entre los dos, usándolos para realizar su movimiento de tirachinas que había estado reinventando y refinando lentamente a lo largo de la carrera del obstáculo. Voló hacia adelante mientras también lanzaba a sus 2 rivales hacia atrás, escuchando explotar las minas mientras tropezaban incontrolablemente con ellas. Se cernía sobre el suelo, volando en línea recta hacia la línea de meta, que estaba en la entrada del campo en el que habían comenzado. Sabía que todo el evento era una carrera circular alrededor del estadio, pero no había esperado que fuera tan largo. Por otra parte, era casi un anillo de 4 kilómetros alrededor de todo el edificio, por lo que supuso que debería haber esperado un poco de tiempo para entrar en el primer evento del Festival de Deportes de la UA. «Vuelve aquí, Deku». Bakugo rugió detrás de él. Izuku siguió usando Black Whip para agarrarse al suelo y tirarlo aún más adelante, mantenerse en marcha a pesar de la caída en su velocidad desde que había viajado tan lejos utilizando puramente su impulso de tirachinas de Todoroki y Bakugo. Podía escuchar a Bakugo detrás de él, ahora, poniéndose al día, e Izuku estaba seguro de que si no pensaba en algo rápidamente perdería. Al ver que se acercaba a la entrada del interior del estadio, Izuku apuntó sus manos hacia ambos lados del túnel, sabiendo que estaba disminuyendo la velocidad en el segundo. Disparó a Black Whip y se aferraron al cemento en las paredes. Usó la misma técnica que había estado usando para lanzarse hacia adelante, que estaba pensando llamando el Dark Slingshot, para arrojarse al túnel oscuro. Izuku, tan pronto como se sintió firme, corrió hacia adelante a toda velocidad, saliendo del túnel lo antes posible a una luz cegadora y un aplauso ensordecedor. Miró a su alrededor, la medianoche le sonrió y la audiencia aplaudió salvajemente. Izuku miró hacia atrás para ver a Bakugo corriendo hacia él desde el interior del túnel, lo que significa que había entrado en el campo primero, lo que significaba, el ganador del primer evento de la etapa de los primeros años del festival deportivo es Izuku Midoriya. Presente Mick exclamó. Sonriendo debido a su victoria, Izuku miró a la multitud, dándoles una sonrisa brillante mientras replicaba la pose de victoria de All Might, como lo había hecho después de su discurso de apertura. La multitud entró en un frenesí en la pose, y rugió su disfrute de la carrera aún más fuerte, incluso más salvaje que antes. Izuku bebió todo, sabiendo que había dado el primer paso a su declaración final, que él era el símbolo de esperanza que iban a necesitar. Bakugo agarró a Izuku por el hombro y lo hizo girar, mirándolo intensamente.
Los dos se quedaron allí, mirándose el uno al otro, mientras la audiencia se calmaba en estado de shock. Bakugo estaba a punto de hablar, cuando aparentemente salió de algún tipo de estado y vio lo que estaba haciendo. «Yo», dijo, mirándose a sí mismo Kitsukali. Al estar fuera de lugar después de su pequeña recaída en la ira, como parecía, Bakugo se alejó, su frente se frunció mientras pensaba en lo que había hecho. Izuku sabía que Bakugo estaba mejorando en controlarse a sí mismo, y no esperaba que fuera una curva suave, pero quedó impresionado con la nueva capacidad de Bakugo para reconocer cuando había ido demasiado lejos. Izuku luego se volvió hacia Todoroki, que acababa de entrar en el campo. Los dos se dieron una mirada que Izuku tomó para significar hablaremos más tarde. Estaba bien con eso, ya que también tenía algunas cosas que tenía que decirle a Todoroki, principalmente sobre el hecho de que solo estaba usando la mitad de su poder y esperaba superar todo su nivel de daño en la batalla. Volviendo a la medianoche, Izuku esperó a que los otros participantes llegaran al campo para que pudieran comenzar su próximo desafío.